Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Espero que les pase un feliz fin de semana o el día de semana o en cualquier momento donde me estén viendo. Si me quieren ver, aquí estoy. ¿Cómo están? Venidos acá a esta fogatita conmigo porque hoy vamos a ver una serie de videos muy espectacular y creo que a muchos de ustedes les va a gustar, que es nada más y nada menos que programación orientada a objetos. Así que bueno, quédense conmigo acá en esta lista de reproducción. Hoy vamos a ver el primer capítulo introductorio a la programación orientada a objetos, uno de los enfoques de programación que necesitamos aprender como testers de automatización de pruebas, ¿sí? Así que si quieren realmente aprender, van a aprenderlo a mi manera de enseñar, a mi forma particular de mostrarles cómo aprender algo tan complejo, pero con una manera sencilla de hacerlo. Así que nada, si quieren seguir, ya saben dónde buscarme. Bueno, vamos a ver algunos temas de programación orientada a objetos. Yo he creado acá algunos temarios que vamos a ir viendo. Así que nada, quédense conmigo y vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, vamos a bajarle un poquito el volumen acá. Creo que el volumen está bien así, ¿sí? Bueno, vamos a ir por aquí. Acá le tengo, bien, esto, lo que ven en pantalla, es la documentación oficial de Apex Galaxy. Acá he creado, vamos a ponerlo aquí, abrirlo, un curso de programación orientada a objetos y lo he documentado bastante para que ustedes lo puedan aprender. También vamos a estar agregando todas estas lecturas, pero de manera más didáctica y más amena en Instagram, por si quieren seguirnos, nos siguen. Ahí abajo en la descripción está nuestro link de Instagram. Bueno, vamos a ver muchas cosas acá de programación orientada a objetos, pero seguro va a ser un curso bastante corto, ¿sí? Para aprender algo específico y yo creo que muchos de ustedes necesitan aprender esto. Es importante y que sepan que para poder empezar este curso es necesario que vayan a hacer el curso de código al grano. El mini curso de código al grano, que consta más o menos de 5 clases o capaz 6, por ahí puedo agregar otra clase más, pero es para introducción al código a nivel JavaScript, ¿sí? JavaScript para mí me parece un lenguaje excelente. Hoy en día para mí es el number one para aprender, para que tengan una curva de aprendizaje más amena. Esto lo estoy diciendo para personas que nunca han tocado código. Si has tocado código y de repente ya tienes experiencia codeando, por ahí te va a servir brincar de una vez a programas más lenguajes de programación más robustos como Java, C Sharp o entre otros, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir acá, como nos gusta, al grano. Acá tenemos lo que él podría llamar la anatomía de una clase, ¿sí? Como pueden ver, este es un dibujito que representa bastante bien qué es lo que yo trato de explicar siempre. La programación orientada a objetos, básicamente, es desde un modelo, bien, de una clase que tiene sus propios atributos, sus propios métodos, podemos convertir e instanciar, que se llama así, instanciar esa clase en objetos que tienen realmente sus verdaderos atributos, sus verdaderos métodos o lo que sea, ¿sí? A través de esta, como pueden ver, esta representación que hice con superhéroes, esta clase, que parece un uppercito normal, deriva a dos objetos completamente diferentes, porque tienen, capaz, cuando se creó la clase, tienen diferentes parámetros y, por ejemplo, él tiene parámetros de telaraña, es rápido, trepa por las paredes y en conclusión creamos a un Spider-Man. Por otro lado, otros atributos como volar, no sé, maquinaria, ingeniería, entre rayos láser, hemos creado a Iron Man, por decir algo. Así que vamos a empezar a aprender la programación orientada a objetos desde el punto de vista de la anatomía de una clase. Y bueno, también vamos a ver la diferencia entre programación orientada a objetos y la programación no orientada a objetos, que se llama programación procedimental, ¿sí? Vamos a ir leyéndolo, ¿vale? Acá tengo todo bien chévere. Para ponérselo más a menos, le he creado a ustedes acá una presentación, capaz interesante, si les gustaría ver. Vamos a abrirlo. Primero voy a achicarme a mí, porque yo estoy como medio atravesado. Vamos a ponerme aquí más chiquitito. Aquí está bien, ¿sí? No hace falta que me vean la cara. Vamos a presentar. Bien, ahí me ven mejor. Perfecto. Bueno, como pueden ver a continuación, creo que aquí sí. ¿No estoy atravesado? No, no estoy. Listo. Introducción a la programación orientada a objetos, ¿no?
aquí yo puse lo que debe saber un QA de Tester Automation. Bien, la programación orientada a objetos, también nosotros le decimos POO, en inglés es OOP, creo que era Orientated Object Programming, algo así era. Es un enfoque de programación que facilita la organización y gestión del código, haciendo énfasis en los objetos como entidades centrales. Bien, o sea, básicamente imagínense objetos, ¿sí? No sé, ponerle esto, en un estuche de una, de un, ¿sabes? Unos lentes, qué sé yo, esto es un objeto, ¿sí? Vale, para nosotros en QA y en la automatización de pruebas, comprender la programación es esencial para diseñar pruebas más eficientes y mantenibles. Casi todos los lenguajes de programación que nosotros usamos para hacer testing automatizado, utilizamos estas bases de programación orientada a objetos, ¿sí? Y ya se lo voy a ir explicando. Esto para que ustedes realmente tengan una muy buena práctica cuando estén haciendo automatización de pruebas, ¿sí? Y para que entiendan todo lo que está pasando. A continuación, profundizaremos en los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos a través de los ejemplos de JavaScript, Python y Java, ¿vale? Yo tengo acá apartado unos ejemplos de JavaScript, Python y Java para que ustedes vean el potencial de esto y bueno, vean la diferencia entre JavaScript, Python y Java al mismo tiempo, que seguro muchos de ustedes se preguntarán, ay, pero yo quiero aprender Java, ay, pero yo quiero aprender... Se los pongo los tres y ustedes ahí deciden a cuál de dirigirse, ¿no? Para mostrar cómo estos principios se aplican en diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Estos son los ejemplos que vamos a hacer. Bien, diferencias clave, esto para antes de empezar hay que entender la programación orientada a objetos versus la programación procedimental, que es lo que les contaba. La programación procedimental, o sea, procesos, se centra en realizar tareas mediante el uso de procedimientos o funciones. Imagínense ustedes que yo creo un código y no está estructurado como en cuerpos ocultos, ¿bien? O en muchos archivos, sino imagínense un solo archivo donde tenga todo eso. Ese es el problema de la programación procedimental y es bastante difícil cuando el proyecto escala bastante, ¿vale? Y más si queremos organizarnos. En cambio, la programación orientada a objetos se enfoca en procesos que combinan datos y comportamientos, métodos, ¿sí? Esto lo van a ver con unos ejemplos que yo tengo aquí abajo a continuación, ¿ven? Como pueden ver acá en pantalla, vamos a ver si lo ven, ¿sí? ¿Lo ven? Bien, tenemos aquí clases e instancias de objetos. Aquí pueden ver cómo en JavaScript, vamos a acercarlo un poquito, porque seguro están todos ciegos. Mira en JavaScript cómo se instancia un objeto, ¿sí? Acá nosotros colocamos la palabra clave class para poder escribir un nombre de una clase. Normalmente la convención, la nomenclatura de una clase siempre son en camel case, pero ¿cómo se llama? Pascal case se llama así. Pascal case es la convención de nomenclatura para escribir clases. De hecho, está globalmente hecho de esa manera, ¿sí? Es para poder diferenciar lo que es una clase a una función, una variable, ¿bien? Así que vamos a mantener estas prácticas estables para que ustedes programen, ¿sí? Fíjense que en JavaScript una clase va a siempre tener vamos a ponerle tres áreas de la clase. Como imagínense, tres departamentos tiene una clase, ¿sí? Hay un departamento que casi siempre es oficial, que es el constructor, el cual el constructor nos permite declarar variables que son pertenecientes a la propia clase. Por ejemplo, este this que ustedes ven, lo van a ver en casi todos los lenguajes de programación. Sí, hay algunos que lo hacen de manera diferente, como en Python se llama self, ya lo van a ver. Pero más bien lo que está tratando de indicar es que es la misma clase. Es decir, this en inglés es esta. O sea, por ejemplo, car vendría siendo this, es decir, car.brand, car.model. Y si yo llego a instanciar esta clase, este objeto, lo voy a poder utilizar de esta manera, ¿sí? Colocando la palabra clave new, esto lo estamos hablando en JavaScript, pero también hay otros lenguajes que usan el mismo comando para instanciar, la palabra new. Y aquí ponemos el nombre de la clase y aquí adentro del paréntesis, como pueden ver, parece como si fuese una función, ¿vale? Pero no es una función, una clase. Acá dentro del paréntesis solo suele indicar de que tiene parámetros de constructor. Fíjate que tenemos el constructor, es una especie de
cuerpo objeto grande que guarda todos los atributos de la clase. Este departamento que le estoy hablando de los parámetros, constructor, el this, se llama el departamento de atributos de la clase, ¿sí? El otro departamento de una clase suele ser los métodos. Acá no lo puse para que ustedes vean paso a paso, porque el más importante de todos es el constructor, ¿sí? Ya con el constructor podemos crear métodos, que los métodos son llamados así cuando están dentro de una clase, recuerden, ¿sí? Métodos que va a poder usarse con car. Por ejemplo, en vez de que yo con brand y model cree un método que se llama getBranding o take model o no sé, set model, qué sé yo. Entonces ya con eso podemos utilizar myCar, que esto es una constante que se ha creado de la instancia de newCar. Acá estamos creando el objeto y esto es la instancia que se está creando. Bien, vamos a poner nombres clave. Este nombre se llama clase. Esto sería la clase instanciada cuando se le pone la palabra new. Y acá cuando ya tenemos ya guardado en una variable esa instancia, se le suele llamar objeto. Bueno, es el objeto de esa clase. Y el objeto de esa clase tiene de todo, ¿no? Puedes adentrarte con los puntos para poder obtener información sobre lo que está dentro del constructor, que son los atributos. Y también si haces punto, puedes ingresar en los métodos, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo con Python. Este es Python, ¿sí? En Python, fíjense que la nomenclatura es un tanto diferente. Ponen la palabra def para agregar nombres de funciones. ¿Se acuerdan? En Python, def es el comando normal para poder declarar funciones. Entonces uno coloca def y uno coloca init. De esta manera, esto es una especie de llamado de Python para poder referirse a la misma instancia que está aquí arriba. Bueno, la misma clase. Según uno le dice init, que es la palabra clave, es así tal cual, no hay una invención. Esta es la palabra que simbolizaría constructor, ¿sí? Y acá siempre vamos a tener self, al primer parámetro de todo, self. Luego vamos a poder colocar acá los nombres de parámetros. Mira aquí arriba que se le puso brand y model. Este brand y model pasan a ser el this brand y this model, ¿sí? Esto quiere decir, si ustedes están pensando en esto muy bien, es como si yo fuese a la nevera y colocara, por ejemplo, en el refrigerador qué sé yo, una gelatina, ¿bien? Entonces, por ejemplo, que este constructor que ustedes están viendo es este que está acá, ¿bien? Entonces, este es la parte de acción, ¿vale? Aquí también es la parte de acción. Entonces, yo coloco acá entre los paréntesis lo que va en la nevera. Por ejemplo, yo voy a meter acá una soda caliente y voy a meter acá una gelatina líquida, ¿no? Que acabo de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo agarra el constructor, o sea, esto mismo que se llama onda y civic es respectivamente la variable de brand y la variable de model, ¿ok? Entonces, si le paso por parámetro eso, lo va a agarrar. Ahora, ¿qué hace? Él agarra esto, como ustedes están viendo, el brand y model, y luego lo lleva aquí adentro de la nevera y lo empieza a mapear. Ese es el caso cuando nosotros estamos creando una clase y que necesita unos parámetros. Los parámetros que le pasamos por acá, realmente lo está tomando aquí el constructor y lo está colocando como si fuese la variable de esta clase. Es como un papa caliente, ¿sí? Si yo le paso la papa caliente acá por el parámetro del constructor, el constructor lo va a llevar aquí adentro, dentro de su propio objeto, y lo va a mapear, o sea, va a pasar la papa caliente a una variable de esta misma clase. O sea, estamos creando la instancia. Esto, lo que le estoy explicando, es lo más importante que tiene que saber cuando se habla de esto, ¿sí? Igual vamos a profundizar, ¿sí? En Java, como pueden ver, un código un poquito más amplio, tiene todas las capas posibles. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Java, también como Python, ambos son de lenguaje de programación orientado a objetos. Mientras que JavaScript es uno más de prototipos, ¿sí? Pero hoy en día, con TypeScript y bueno, y más cosas de avances de JavaScript, se ha convertido también en un lenguaje que fácilmente puedes llevarlo a la programación orientada a objetos, ¿bien? Pero vamos a concentrarnos en Java para explicarles que, bueno, más de lo mismo. Mira, le pasamos por parámetro. Lo mismo tiene el mismo new. Fíjate que el new, acá en Python no hace falta el new, pero aquí en JavaScript sí, ¿vale? Entonces, para que vayan viendo las diferencias.
sea, al yo hacer new, acá automáticamente estoy creando la instancia y le paso por parámetros Honda y Civic, ¿ok? Fíjense acá cómo la cosa cambia. El nombre del constructor suele ser el mismo nombre de la clase, ¿sí? Solamente que se le coloca la palabra public, porque en Java nosotros tipeamos todas las cosas. Tipear es darle el valor de tipo de dato a cualquier cosa. Estamos hablando desde una clase hasta una función, hasta un simple dato como un número, ¿sí? Fíjense acá que él tiene arriba otro departamento nuevo que no lo habíamos visto ni aquí ni acá. Aquí solo vemos el departamento de atributos, igual acá. El de métodos no está aquí, pero también está. Y este departamento es obligatorio cuando el tipado es fuerte. ¿Se puede hacer con Python? Sí. ¿Se puede hacer con Java? JavaScript, sí, pero con TypeScript. Pero en Java es obligatorio 100% porque esto es definir las propiedades que tiene la clase. Si yo pongo acá que brand, ¿vale? Y que por parámetro brand es un string, fíjense que así se escribe Java, uno coloca el tipado y luego coloca el nombre de variable. El nombre de tipado y el nombre de variable. Aquí puede ser number, double, lo que sea. Bueno, creo que no es number, perdón. Es double o integer. Bien, es específico en Java. Y pues se le puede poner más de cualquier otra cosa. Se le puede poner también un tipado, por ejemplo, algo de Selenium. Ejemplo, ¿sí? Y luego pasan por acá. Pero ¿qué pasa? Cuando están colocadas como this brand, this model, son variables nuevas. Y hay que decirle qué clase de tipado tiene estas variables, ¿sí? Así que este this brand, aquí arriba, como pueden ver, dice brand, que vendría siendo esto, es un string, ¿vale? Y que es un atributo privado. Igual modelo. El modelo es un string y es un atributo privado. ¿Bien? Ya luego más o menos van a empezar a entender qué tipo de principio de programación orientado a objetos es esta y todos los demás. Pero quería que vieran con sus propios ojos cómo es realmente la programación orientada a objetos, a qué se refiere. Y nos referimos es al llamado de las clases, todo lo que engloba el poder de las clases, ¿sí? Aquí vamos a ver más adelante, por ejemplo, los métodos también. Fíjense que aquí ya estoy creando un método para JavaScript. Fíjense cómo se crea un método así simple. Bien, aquí estoy colocando un console log simple. Y está utilizando los atributos que están acá. Bien, y se llaman con this.brand, this.model, y lo puedes llamar en cualquier parte del código de la clase, ¿sí? Y acá definimos el nombre de la función, perdón, del método. Acá en Python, lo mismo, pero con la palabra definition, y se le coloca siempre por parámetro, acá, esto es obligatorio, la palabra self. A partir de self en adelante le puedes pasar los parámetros que tú quieras dependiendo de qué clase de método estás creando. Y bueno, aquí podemos ver abajo de cómo se puede utilizar este método de display info, que a través del punto podemos adentrarnos a estos métodos. En Java, miren cómo es. En Java se coloca public void. Este void es el tipado de lo que va a retornar esto. Fíjense que las demás no tienen el tipado, ¿sí? Dicen definition, ¿no? Estamos definiendo una función que se llama displayInfo y que pertenece a la misma clase, ¿vale? Y acá arriba también displayInfo que pertenece a la misma clase. Pero no tienen ni parámetros ni tipado. Pero en Java, sí. En Java, fíjense, no tiene ningún parámetro porque no requiere. Pero está diciendo que va a arrojar o va a retornar algo vacío, ¿sí? Void suele ser un típico tipado para cuando tú quieres hacer algo dentro de la función, pero que no estás retornando nada. Si aquí tuviese un return dentro de la función, habría que colocar el tipo de tipado, valga la redundancia, sobre ese dato que está saliendo, ¿sí? Por ejemplo, si es un string, te va a retornar un integer, te va a retornar un locator o de Selenium o lo que sea, ¿vale? Y public suele ser la palabra clave normal de Java para poder decir que esto es público y que se puede utilizar. Por predeterminado,
en Python esto es así, o sea, es público, y en JavaScript también. La manera para poderlo hacerlo privado se suele llamar encapsulación, que es uno de los principios de programación orientada a objetos que, bueno, ya van a ver. Y acá tengo otras cosas como principio de encapsulación, principio de la herencia, principio de polimorfismo y la abstracción, ¿vale? Tienen bastante por ahí por qué estudiar. Y aquí se los pongo, ¿bien? Vamos a hablar exactamente de esa diferencia de la programación orientada a objetos y la programación procedimental, ya sabiendo todo esto. Mientras que la programación procedimental es una serie de pasos, sabemos que la programación orientada a objetos es agarrar esos pasos y convertirlos en algo encerrado, ¿sí?, dentro, para que tú puedas hacer cosas reutilizables, ¿sí? La puedes reutilizar más adelante. Es modulación, ¿sí? Y por ahí viene nuestro primer concepto para poder hablar, modularidad, ¿sí? La programación permite dividir el programa en pequeñas partes independientes, que son llamados objetos, lo que facilita su mantenimiento y reutilización. Por otro lado, vamos a tener los principios de la programación orientada a objetos que vamos a ver en el curso, ¿sí? La abstracción se centra en ocultar la complejidad y mostrar solo lo necesario del objeto. Esto lo vamos a ver en código, con ejemplos, todo, ¿sí? No se preocupen. Encapsulación restringe el acceso directo a algunos componentes del objeto, lo que protege la integridad de los datos. Es lo que le decía de si tienes un montón de chorreada de información, por ejemplo, de un algoritmo, ese algoritmo vos lo querés ejecutar sin tener que escribirlo de nuevo y ponerlo muy en el archivo expuesto, ¿no? Porque es demasiado dato y demasiadas líneas de código. Tú lo guardas, lo pones en una clase dentro de un método y ahí estás encapsulándolo. Adicional, la encapsulación también tiene que ver con poner las cosas privadas para que ninguna persona pueda saber realmente sus atributos. Esto pasa mucho cuando tú usas una librería y que puedes utilizar ciertos métodos, pero algunos no los ves y ni siquiera lo puedes alcanzar a usar, ¿sí? Es porque están encapsulados, ¿sí? La encapsulación tiene dos tipos de enfoque. La encapsulación también es por guardar mucha información dentro de un método y así tú lo tienes guardadito, lo encapsulas, por así decirlo. Y la otra es que pones cosas privadas, ¿sí? Básicamente. La herencia, bien, uno de los principios más importantes de la programación orientada a objetos, tiene que ver con justamente tener una clase maestra y esa clase maestra deriva a otras subclases maestras para poder llevar cada vez a algo específico. Esto para reutilización del código. Esto está muy, muy bueno para el código de un tester automation, ¿sí? Puede utilizar la herencia para que tú, por ejemplo, crees una primera clase que se va a llamar la base de prueba, por así decirlo, o le puedes decir base page, suele llamar, como nosotros hacemos, Page Object Model, que es uno de los patrones de diseño que utiliza programación orientada a objetos para los testers. Nosotros solemos utilizar una herencia madre que se le puede llamar utilidades de prueba o test utils, o también se le puede llamar base page, como página base. En esa página base se suele instanciar lo principal. No sé, por ejemplo, los drivers, los locators, las utilidades de prueba, y que en todas las clases de Page Object Models lo vas a utilizar. Ya van a entender esto más adelante. Bien, polimorfismo. Este polimorfismo de cambiar ofrece la capacidad de utilizar un método en diferentes formas dependiendo del contexto o de la clase que lo implemente. Suele ser cuando nosotros utilizamos un mismo método. Bien, por ejemplo, tenemos una clase A y una clase B. En la clase A hay un método que se llama obtener nombre y en la clase B también obtener nombre. El obtener nombre de la clase A lo hace de una manera diferente al del objeto B, pero ambos están conectados. Por ejemplo, que yo heredo los poderes de la clase A la clase B, sería que la clase A sería el padre y la clase B sería la hija, pero estamos utilizando el mismo método en momentos distintos. Esto lo van a entender bastante bien con unos ejemplos acá que tengo de Dragon Ball. Bueno, no sé si algunos sabrán eso. Bien, vamos a explicar cada concepto un poquito más a fondo. Modularidad en programación orientada a objetos es la división en partes independientes. La modularidad de programación orientada a objetos divide al programa en partes independientes, lo que facilita su mantenimiento y reutilización, ¿sí? Así que vamos a ir viendo esto.
mientras posiblemente lo podamos ver en el código, ¿sí? Así que vamos a ir por acá para que ustedes vean nuevamente lo que hicimos acá en los atributos y métodos, ¿eh? Fíjense que todo esto de console.log yo básicamente lo pude haber escrito en una sola línea de código sin meterlo en ninguna clase car. Bueno, la parte de la modularidad es guardar todo en cositas, ¿sí? Y para poder tener partes independientes guardadas y no tener que repetirte. Porque posiblemente este mismo código de console.log, todo esto lo puedes volver a repetir. Entonces, para eso lo guardas acá. Es un ejemplo muy sencillo, obviamente, lo podemos hacer mucho mejor más adelante. Pero para que ustedes sepan de que en vez de estar poniendo las cosas ahí, como si nada, modulen todo, chicos. Traten de agarrar todas las cosas y modularla, ¿sí? Es lo mejor que pueden hacer, porque así pueden evitar el día de mañana que se te dañó algo en una parte, pero el otro lado no, ¿sí? Modularidad, ¿sí? Facilita el mantenimiento. Es justamente lo que estaba diciendo al final. Tener las cosas organizadas y hacerlas una sola vez en tu vida ayuda mucho a que si algo se rompe, sabes dónde está, que es el único lugar donde se creó. ¿Bien? A cambio, si yo creo varias, por ejemplo, métodos que se llaman iguales y que están en diferentes partes del testing, por ejemplo, que estamos hablando de testing automation, entonces va a haber un punto del que te va a fallar un test, lo vas a arreglar, pero luego el otro, que también tenías el mismo código, no se actualizó. Pues solo tienes que ir para allá, actualizarlo y tienes que ir a todos los sitios donde usaste el mismo código que ahora ya no te funciona y arreglarlo. Ese es el problema, ¿sí? Entonces hay que utilizar programación orientada a objetos para evitar este tiempo consumido, ¿no? Luego tenemos acá, promueve la reutilización. Justamente al tener todo en un solo lugar, tú puedes agarrar esa cosa en un solo lugar y reutilizarlo en todos los diferentes archivos que tú vas a trabajar, ¿sí? Vean, eso es para que ustedes lo entiendan. Bueno, la parte de abstracción. Esto reduce la complejidad, ¿bien? La abstracción en la programación orientada a objetos se centra en reducir la complejidad al mostrar solo lo necesario del objeto, ocultando los detalles internos. La encapsulación y la abstracción están muy de la mano. Van a ver que la abstracción tiene que ver que cuando tú estás haciendo código, por ejemplo, si yo estoy acá en la consola, ya la abrieron, y yo de repente tengo un array de cosos, voy a poner aquí 2, 3, 4, 5, whatever. Y yo le pongo un punto, acá estoy utilizando los métodos nativos de la clase array. Porque sí, esto que ustedes están viendo es un array, ¿sí? Viene de la clase array. Entonces, yo con el array puedo tener acceso a métodos específicos como el mapeo. El mapeo hace un montón de procesos que nosotros no vemos. Entonces, es allí donde está la abstracción. Abstracción porque tú no sabes qué carajo hay adentro, pero sabes para qué usa el map. Sabes qué hace el map. O, por ejemplo, el length, que es algo tan sencillo como buscar el largo, es decir, el tamaño de ese array, que tiene cuántos objetos, cuántos datos tiene allá adentro en el array. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces el length es 4. Pero ok, es fácil de hacerlo. Y yo digo, dale, el length me arroja el 4. Dale, perfecto. Pero hay métodos, bien, como por ejemplo, no sé, podemos colocar el filter, bien, que ya son más complejos y tú necesitas solamente saber para qué carajo se usa el filter. Pero el filter hace un montón de procesos por detrás que tú no puedes saber, no puedes ver. Eso se llama abstracción, ¿sí? Para que vayamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces el enfoque en lo esencial, al utilizar la abstracción, los detalles innecesarios se ocultan, lo que permite a los desarrolladores centrarse en los aspectos más importantes del código, ¿sí? Fino. La encapsulación de la programación orientada a objetos. Bueno, aquí, vamos a ver si lo pueden leer. Sí. Ayuda a la protección de datos y al control de accesos. Mira, el encapsulamiento restringe el acceso directo a algunos componentes del objeto, lo que protege la integridad de los datos y evita modificaciones no autorizadas. Bien. Y el control de acceso, por otra parte, al limitar el acceso a ciertos datos, el encapsulamiento permite un mayor control sobre cómo se utilizan y modifican los atributos de un objeto. Esto ayuda mucho a que mientras tú estás haciendo programación con este enfoque, no surjan
problemas comunes como que cambiaste una variable que no deberías cambiar y entre otras cosas, ¿sí? Tenemos la herencia, bien, que vuelvo y repito, es la relación padre-hijo. Aquí vemos que la herencia en la programación orientada a objetos establece una relación entre padre e hijo, entre las clases, permitiendo que las clases hijas hereden atributos y métodos de las clases padres. Ya lo vamos a ver en el código. Y reutilización de código. Esto es lo mejor de todo. Que al heredar atributos y métodos se promueve la reutilización de código, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el desarrollo de software. Pasa mucho en los testers de automatización que nosotros creamos, por ejemplo, un Page Object Model, una página, y que en esa página tenemos que volver a instanciar nuevamente todo, cosa que no hace falta, y con solamente heredarlo ya tenemos el atributo instanciado en una sola clase y va a heredar todos los poderes a la nueva clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? En la práctica. Polimorfismo. El polimorfismo tiene la capacidad de adaptación y flexibilidad en el desarrollo. Veamos. Por la capacidad de adaptación me refiero a que el polimorfismo permite que un método se comporte de diferentes formas según el contexto en el que se implemente. Y por otro lado, al utilizar el polimorfismo se obtiene la flexibilidad en el desarrollo al poder reutilizar métodos de manera adaptativa, ¿sí? Tú puedes reutilizarlos para lo que tú quieras, pero le puedes dar modificaciones, ¿sí? Esto está muy bueno. Hay una palabra clave que se utiliza que es el famoso super. Creo que lo podemos ver acá, un ejemplo, en la parte de la herencia. Bien, acá vamos a ver un super speed. ¿Qué significa la palabra super? Está en JavaScript, está en Python y está en Java. What the fuck, porque está en todos lados ese super. Bueno, se refiere a que está utilizando un super atributo que viene de la clase padre. O sea, todo lo que es del padre o de la clase extendida, como pueden ver, extends, así es la forma como se extiende la herencia, que ya lo vamos a ver en el código mucho mejor. Lo que hace es eso, ¿sí? Poder extenderse a llegar hasta la clase padre y todo lo que está allá adentro es super. Así que yo puedo colocar, bueno, dame el super speed. Es decir, hay un speed que está en la clase carro, pero acá en el carro eléctrico le estoy volviendo a pasar el parámetro speed. Entonces, le estoy diciendo que, bueno, puedo utilizar el mismo atributo del speed super, ¿sí? Por así decirlo. Lo mismo pasa con Python. Fíjate, con Python hacemos super punto, volvemos a colocar la palabra init para poder decirle al constructor de la otra clase, la clase esta que está acá, la clase padre, y colocamos el atributo. Y en Java pasa más o menos lo mismo que en JavaScript. Fíjense que ponemos el nombre del constructor, que sería Electric Car, que es este que está aquí arriba, y esta extensión de la clase carrito se utiliza acá en Super Speed. Estamos hablando de Super Speed de carrito, ¿sí? Que es un integer, como pueden ver acá. Bien, está bueno que ustedes entiendan esos ejemplos. Y al final tenemos la práctica de la programación orientada a objetos en todos estos códigos, ¿sí? Esto es lo que yo voy a hacer a continuación. En las siguientes clases le voy a dar ejemplos de JavaScript sobre todo. Vamos a ver más que todo TypeScript, ¿sí? Yo quiero enseñarles a ustedes la programación orientada a objetos con TypeScript en lugar de Java. ¿Por qué carajos hago esto? Porque Python y Java, a ver, lo podemos hacer con Python, pero el tema es que lo haga con JavaScript, TypeScript, es porque ese es el lenguaje moderno hoy en día que más se está utilizando en las mejores empresas. O sea, estamos hablando de moderno, ¿ok? Moderno, no desde los tiempos de dinosaurio. Lo moderno para poder utilizar automatización de pruebas. Llámese Cypress, WebDriver IO, Playwright, no sé, Tescafé, hay un montón. Incluso Selenium y ¿cómo se llama? Otros lenguajes como Catalan y esas cosas. Bueno, todos utilizan lenguajes de JavaScript. Algunos utilizan Python, otros Java. Pero quería mostrarles a ustedes que TypeScript va a ser nuestro protagonista, que es la evolución de JavaScript, pero versión tipado. Con TypeScript ustedes van a poder entender a mayor profundidad realmente cómo funciona la programación orientada a objetos y adicionalmente se estarán como preparando cuando vayan a ir a Java.
Java es complejo. Y una cosa importante que quiero que tengan claro, Java requiere unas ciertas precondiciones en tu máquina que de repente con JavaScript y TypeScript va a ser más fácil de diluir. Así que por eso yo les voy a dar las diferentes clases, pero con TypeScript. Si ustedes se quieren pasar a Java, bien, lo pueden hacer. Está en todo su querer y derecho, ¿sí? Pero se lo voy a hacer con TypeScript para que entiendan mejor. Yo tengo ejemplos de estos 3 lenguajes de programación acá en esta documentación que se llama Curso de Programación Orientada a Objetos. Este es el primer módulo, bien, por así decirlo, para la parte introductoria. Pero ya luego después, van a ustedes ver, ya que le di clic, van a poder ver el principio de encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Cualquiera de esas la pueden ver, ¿sí? Es para que ustedes tengan un buen entendimiento de lo que está pasando. Bien. Y bueno, eso es todo lo que quería explicarles hoy. Es una introducción a la programación orientada a objetos. Ya a partir de la siguiente clase, quiero que ustedes vayan al código conmigo y que aprendan todo lo que vamos a hacer. Yo a continuación voy a abrir mi Visual Studio Code y voy a empezar a hablar de la programación, el principio de la encapsulación. La programación orientada a objetos, el principio de encapsulación, ¿sí? Así que bueno, si quieren seguir viendo este hermoso curso con cada cosa o quieren aprender bien la programación orientada a objetos, síganme, ¿vale? Y bueno, prepárense para ver este hermoso episodio de la encapsulación que seguro les va a gustar. Abstracción, herencia, posteriormente polimorfismo. Así que nada, nos vemos en la gracia del testing. Gracias por ver.